Buenas tardes a los colegas de la prensa deportiva y al público general que se ha conectado a esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Antes que nada, les recordamos a todos mantener apagada su cámara de video y en silencio su micrófono, y nosotros les indicaremos en qué momento poder realizar las preguntas respectivas a nuestro invitado de lujo. Como sabemos, desde finales del primer trimestre del presente año, hemos tenido que aprender a vivir de una forma diferente y también realizar actividades que eran cotidianas de una manera diferente. Y también hemos tenido que aprender nuevos conceptos, y uno de ellos es la bioseguridad, palabra que seguramente se volverá muy común en nuestra vida cotidiana y también en el fútbol que tanto amamos. Es por esta razón que nosotros, como Club Olimpia Deportivo, queremos dar un paso al frente y tocar el tema de los protocolos de bioseguridad para el regreso del fútbol en Honduras. Y qué mejor hacerlo de la mano de alguien entendido en la materia, como lo es el doctor Elmer López Lutz. Buenas noches, doctor, y le dejamos para dar inicio con su participación. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Estamos aquí en una época muy difícil, sobre todo para el fútbol hondureño, donde tenemos esta gran incertidumbre de cuándo podemos realizar o volver a la práctica del fútbol. Quiero decirles que vamos a hablar en esta charla sobre las condiciones a nivel internacional que hablan sobre la práctica del fútbol seguro. Solamente hago una pequeña introducción. Aquí vemos una fotografía de microscopía electrónica de lo que es el coronavirus, este virus que, como su nombre lo dice, tiene una forma de corona, como lo vemos ahí en la foto, porque fuera de su estructura tiene un montón de proteínas que son prácticamente las que le ayudan a que este virus pueda penetrar a la célula. ¿Cuáles son los signos o los síntomas más frecuentes? Ahí los vemos: fiebre, escalofríos, tos seca, pérdida del apetito, fatiga, sensación de falta de aire, congestión nasal, dolor de garganta, pérdida o disminución del gusto o del olfato. Puede haber también la tos, más frecuentemente seca, pero también puede haber una tos húmeda, o sea que la persona expectora. Posteriormente pueden haber dolor en los músculos, las articulaciones, dolor de cabeza, diarrea, náuseas o vómitos, picor o erupciones en la piel. Y los signos o síntomas de infección que más severa, que uno ya debe tener mucho más cuidado: alteración en la conciencia, convulsiones, fiebre alta, tos con sangre, dificultad evidente para respirar, una coloración azulada de los labios o de la cara o de los dedos, dolor en el tórax persistente, un pulso irregular o nula o poca micción o capacidad de orinar. Esos son los síntomas que produce esta enfermedad. La enfermedad se divide en 3 periodos: el estadio de la primera semana, que es prácticamente la respuesta viral, donde viene la fiebre, como mencionamos, estos síntomas acá, y algunos hallazgos de los médicos en el laboratorio que nos hacen sospechar. En el estadio pulmonar, que ya es la segunda semana, ¿verdad? Disnea quiere decir dificultad para respirar, hipoxia, que hay poco oxígeno en la sangre. Y en la tercera semana viene lo que se llama la fase hiperinflamatoria, o una respuesta inflamatoria severa, donde hay una tormenta inflamatoria y el paciente se complica con shock, insuficiencia cardíaca e incluso la muerte. Y aquí hay una gráfica más o menos de lo que dura la infección, la carga viral, ¿verdad? Que va más o menos del día 0 hasta el día 24. Estamos hablando que esta enfermedad dura alrededor de 3 semanas. La mayoría de los pacientes, gracias a Dios, es una enfermedad leve, pero algunos de ellos, el 46.5%, por lo menos en España, esta gráfica es de España, necesitaron hospitalizarse y ingresar a la unidad de cuidados intensivos, el 3.9%, y una mortalidad en España del 7.8%. Esto nos indica que es una enfermedad que tenemos que tener mucho cuidado, y la persona puede estar contagiando durante prácticamente 3 semanas. Y cuanto a las pruebas de detección, aquí vemos una prueba que es la que vamos a mencionar. Las menciono estas porque las voy a hablar en los requisitos de bioseguridad. La PCR, que es la prueba que hace la Secretaría de Salud, que consiste en un aspirado o un hisopado en las fosas nasales. Y esta es una prueba que nos demuestra la capacidad de infectividad de la persona. La persona puede estar contagiando mientras tenga la PCR positiva. Y posteriormente, en la línea punteada morada, son las pruebas que se llaman pruebas rápidas, que lo que miden son los anticuerpos, que empiezan a medirse a partir de la segunda semana, más o menos al 10º día después de que empezaron los síntomas. Eso rápidamente para hablar un poco acerca de esto.
ya entrando un poco más en lo que nos interesa, quiero decirles que yo he hecho 4 blogs en el diario 10 desde el día 13 de marzo, viendo que empezamos con esta epidemia cuando llegaron los primeros 2 casos importados del extranjero. Yo hice una declaración que había que terminar el clausura ya, porque si no, no íbamos a ver en la necesidad de anularlo. No se hizo caso, pues se siguió esperando. Posteriormente, el 18 de abril, yo hice otro blog donde mencioné pues las condiciones por las cuales se podía volver a jugar fútbol. Mucho de lo que voy a mencionar ya está en este blog, ustedes lo pueden buscar para estar un poco más claro de lo que hablamos, ¿no? De las condiciones para volver al entrenamiento. Posteriormente, ya cuando la infección había avanzado, pero aún habían ciudades que no tenían infecciones, yo consideré pues que el campeonato se podía finalizar si se concentraban los equipos en 3 estadios, ¿verdad? Que todavía no habían reportado casos. Y posteriormente hice un blog que me parece muy importante, que es la dieta para enfrentar la epidemia o la pandemia del coronavirus, que es algo muy importante porque todos nosotros somos potenciales víctimas y una correcta alimentación es muy importante para salir adelante con esta infección. Entonces, entremos ya a lo que es el protocolo de regreso al fútbol con estadio a puerta cerrada. Vemos aquí el Borussia Dortmund, ¿verdad? Sabemos ya que este fin de semana pasado Alemania fue el primero pues que inició su Bundesliga, y vemos aquí los jugadores del equipo local, los rivales, ¿verdad? Con el estadio vacío, ¿verdad? Y así es como se hace la práctica del fútbol. Y vemos aquí el otro Borussia, que es el Borussia Mönchengladbach, ¿verdad? Pareciera que eran aficionados, pero ellos hicieron pues apoyando a su equipo las fotografías que pusieron en el estadio, ¿verdad? Para que los jugadores se sintieran acuerpados. Pienso que esa es la condición que va a imperar por lo menos en algún tiempo en la práctica del fútbol. Entonces, hablando ya del tema, concretamente, el protocolo de la Bundesliga es el protocolo que se puede decir el inicial o el más completo o el que ya se puso en marcha. Y, por ejemplo, la Liga Española lo ha imitado, ¿verdad? Y creo que va a ser así en todo el mundo. Entonces, cuando se habla de esta situación, se hablan de 3 zonas dentro del estadio: la zona verde, la zona azul y la zona roja. ¿Qué es la zona verde? Es la que incluye a los jugadores, a los cuerpos técnicos y a los árbitros. Desde una puerta de entrada exclusiva en el estadio que van al vestuario y todas las salas y que continúa hasta la cancha. Estos, por esta puerta, van a entrar, o por esta zona verde, perdón, están incluidas un máximo de 100 personas. En algunos países son 94, en otros países son 98 personas las que componen esta zona verde. Entonces ahí vemos los 22 futbolistas titulares, 18 futbolistas suplentes, es decir, 9 por cada equipo, que también están los descartados, o sea, los que no van a jugar. Antes los jugadores que no iban a jugar podían ingresar a los palcos o a silla, ¿verdad? Tienen que estar ahora todos sentados dentro del terreno de juego. Como sabemos que ahora son 5 cambios por partido, por eso la lista se ha ampliado. La lista incluye 20 personas auxiliares que están dentro del equipo, los 5 árbitros que utilizan en Europa, 4 recogen pelotas, 3 personas de personal de limpieza que se van a encargar en el medio tiempo de asear el dugout, así como cualquier otra, manijas de puertas, barandales donde los jugadores pudieran haber tocado con sus manos. Este personal lo va a limpiar en el entretiempo. Los 4 enfermeros, 4 personas de seguridad, 3 fotógrafos y 15 técnicos tecnológicos que tienen que ver con el VAR y la televisión. Es importante que esta instalación, todo lo que
los que entran al estadio en esta situación del campo de juego, 24 horas antes la instalación se desinfecta y se precintará, es decir, nadie puede entrar 24 horas antes, sino que hasta el día del partido. ¿Qué es la zona azul? La zona azul es el resto del estadio, es un máximo de 103 personas donde van elementos de seguridad, los camarógrafos fijos, o sea que ya tienen las cámaras ubicadas en los palcos, en cabinas especiales, la prensa deportiva o los directivos. Estos entran por otra puerta con mascarillas y guantes y obviamente respetando la distancia de 2 metros. Y una zona roja que es la zona del exterior del estadio, donde hay puntos de control para el ingreso, las unidades móviles, el parqueo de buses y vehículos, etcétera, que tiene un máximo de 32 personas con mascarillas y guantes, obviamente respetando la distancia. Entonces, hay 3 puertas de acceso. Esto es bien importante. En la puerta 1 solo van a acceder jugadores, cuerpos técnicos y árbitros, nadie más. Esta es la puerta 1. En la puerta 2, el resto del personal, sobre todo el que ingresa previamente para preparar el partido. Como ya lo vamos a ver, tienen que ingresar 3 horas antes del partido, quitar las cintas y poner todo el equipo ahí. Y por la puerta 3, el resto del personal, que ya hablamos que es la prensa deportiva, los camarógrafos, las personas de seguridad fuera de la cancha. Lo importante es que en cada puerta habrán personas que van a hacer las siguientes actividades. En primer lugar, control de temperatura. A todos los que entren por estas 3 puertas se les va a hacer un control de temperatura con termómetros infrarrojos. En segundo lugar, van a revisar que el que entre traiga mascarilla y guantes. Nadie puede entrar si no viene de esta forma. En tercer lugar, van a revisar una prueba diagnóstica hecha 24 horas antes y que debe estar negativa para todas las personas que mencionamos, incluidos periodistas, incluidos camarógrafos. Todos tienen que tener una prueba diagnóstica 24 horas antes y que debe ser negativa. Para que estas personas puedan ingresar, tienen que entrar con una credencial que se las va a dar la persona que está haciendo el control en cada puerta. Si no reúnen estos 3 requisitos, no se les entrega la credencial de acceso y obviamente no pueden entrar. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para el ingreso al estadio? Todo el personal que laborará dentro del estadio el día del partido, estamos hablando entonces de la zona verde y la zona azul, que ya mencionamos quiénes son, y que ingresarán por estas 3 puertas. Entonces, revisando o repasando quiénes son los jugadores, los cuerpos técnicos, aquí van los médicos, los kinesiólogos, etcétera, etcétera, árbitros, seguridad, camarógrafos, enfermeros, recoge pelotas, fotógrafos, limpieza, deberán estar en un listado 48 horas antes del encuentro en manos del coordinador de seguridad del partido, quien deberá estar en contacto con el personal de la liga y con los coordinadores de seguridad de cada equipo. Esto obliga al entrenador a dar un listado de preconvocados antes del partido, 48 horas antes. Por lo tanto, todo ese personal que mencionamos deberá tener una prueba diagnóstica negativa 24 horas antes del encuentro. ¿Y cuáles son esas pruebas diagnósticas? Pues hemos oído en los medios, hay una que se llama PCR en tiempo real, que es la que hace la Secretaría de Salud, y hay otra que se llama GeneXpert, que es otra prueba que está a la disposición ya en laboratorios privados, pero que, como mencioné, son las pruebas más importantes porque detectan la actividad del virus en el cuerpo, y eso es las pruebas que se necesitan. Hablando en sí de las pruebas diagnósticas, cuando vamos a empezar los entrenamientos, que hemos estado parados estos 2 meses, todos los empleados del equipo, incluye los jugadores, el cuerpo técnico, los kinesiólogos, los masajistas, los motoristas de las unidades, es decir, todos los empleados del equipo tienen que tener 2 pruebas diagnósticas negativas. El PCR, que ya lo mencioné, que es prácticamente el que dice cómo está el virus en el cuerpo y el que indica que hay una infección activa. Lo que mide es lo que se llama la carga viral. Y una prueba rápida, que es la prueba de anticuerpos, que yo mencioné que empieza después en la segunda semana a producirse. Y ambas tienen que estar negativas. Hay que hacer inicialmente las 2 pruebas, porque una no es suficiente para asegurar que esa persona no tenga la infección.
Los anticuerpos pueden ser de dos tipos, IgM o IgG. Una indica infección activa y la otra indica una infección pasada. Y luego que los equipos iniciaron, es decir, estas son las pruebas de entrada, después se hace una vez, por lo menos una vez a la semana o por lo menos 24 horas antes de cada partido, la prueba de PCR o el GeneXpert, que es la prueba que se va a estar haciendo prácticamente. Si el equipo juega 2 veces por semana, hay que hacerla 2 veces por semana. Se puede hacer un pinchazo en el dedo, ¿verdad? O se puede sacar una muestra de saliva, que son pruebas fáciles para descartar esta enfermedad. Entonces hablemos un poco de la situación en los hoteles. Los protocolos dicen que los hoteles tienen que estar desinfectados y bunkerizados. Bunkerizado es una palabra que, como quien dice, están sellados. Deben de ser de uso exclusivo del equipo. Las comidas que se sirven a cada uno de los jugadores deben de ir en recipientes individuales o en bolsas identificadas con el número del dorsal del jugador. Los jugadores deben de permanecer en sus habitaciones todo el tiempo. Lo ideal es que ingieran sus alimentos dentro de sus habitaciones. O si el hotel tiene un restaurante amplio, pueden ingerirlo ahí, pero manteniendo la distancia de 2 metros. Los protocolos dicen que el hotel deberá disponer un aire acondicionado que esté a una temperatura de 21 grados centígrados, con un porcentaje de humedad 50-60%, con una ventilación adecuada, o sea que haya recirculación del aire acondicionado. O en el caso de que no haga calor, se pueden abrir las ventanas y asegurar que haya una buena circulación del aire con las ventanas abiertas. Cosas tan importantes como estas: en las salas de fisioterapia solo se atenderá a un jugador a la vez. Y si hay varios fisioterapistas, se asignará un fisioterapista por grupo exclusivo de jugadores. No se pueden estar cambiando. Si hay 2 o 3 fisioterapistas en el equipo, pues los mismos jugadores van a ir con el mismo fisioterapista. En la sala para la charla técnica debe ser amplia para respetar la distancia. Ya sabemos que el fútbol de Costa Rica empezó pues ayer y continúa hoy. Esta es una fotografía del Deportivo Saprissa. Vemos aquí la charla técnica, los jugadores separados por la distancia y obviamente las prácticas que incluyen un trabajo a distancia y obviamente el estadio vacío. Voy a hablar en cuanto a los buses o a los vuelos. Los autobuses tienen que estar desinfectados, siempre tiene que ser el mismo autobús y siempre tiene que ser el mismo conductor. No se pueden estar cambiando buses ni conductores porque el riesgo de infección aumenta. Se permite un máximo de 25 personas por autobús. Es decir, si el equipo tiene más de 25 personas, deberán de contratar 2 autobuses. Todos deben de andar con mascarillas y con uso de guantes. Y se prohíbe el servicio de alimentación a bordo. En los vuelos, en estos equipos son vuelos charter, no se puede viajar en vuelos comerciales, manteniendo siempre una distancia de 2 metros. Estamos hablando de una persona por cada fila de asientos. Todos con mascarillas y guantes. El menor tiempo de estadía posible en la terminal, es decir, ya debe haber un prechequeo y los jugadores solo deben de llegar prácticamente a abordar el vuelo. No hacer visitas a tiendas comerciales, están prohibidas las que existen dentro del aeropuerto. Y tampoco se permite el servicio de alimentación a bordo del vuelo. Voy a hablar en relación al día antes del partido. Existe una fase que se llama fase prepartido. Los encargados de los materiales de cada equipo llegan al estadio 3 horas antes, es decir, los utileros, ¿verdad? Los que colocan los uniformes y todo el personal que cada equipo tiene. Tienen que entrar, como les mencioné, por otra puerta diferente, ¿verdad? Ellos no pueden entrar por la puerta del equipo y los jugadores, y llegan 3 horas antes. Se encargarán de quitar los precintos y colocarán la indumentaria de cada jugador en una bolsa individualizada y desinfectada. Hay 2 cubos de basura grandes con bolsas plásticas, ahí se colocará la ropa sucia y se sellan las bolsas plásticas, ¿verdad? Dejándolas cerradas para su posterior tratamiento cuando esta ropa se desinfecte.
Y todo lo que son los elementos de hidratación, como ser agua, como ser bebidas hidratantes o el uso de vitaminas, serán en recipientes desechables, con el número de cada jugador en cada una de los recipientes, porque no se permite el intercambio o compartir ningún tipo de recipiente. ¿Qué podemos mencionar para el día del partido? Perdón, todavía estamos en la fase prepartido. El equipo que primero llega al estadio siempre es el equipo local. Todos los jugadores deben de llegar con mascarilla y guantes. Igual los árbitros. Deben todos acreditar una prueba negativa 24 horas antes. Los árbitros de la misma manera. Y antes de saltar al calentamiento o al partido, los jugadores y árbitros se lavarán las manos con agua y jabón o utilizarán el hidrogel alcohólico. Este es un requisito. Se suprimen los actos protocolarios que incluyen saludos con las manos, que incluyen los abrazos y que incluye la fotografía de los equipos. Todo eso está suprimido por el momento. Entramos ya en lo que es la fase partido y pospartido. Al descanso, todos se lavan las manos y se cambian de ropa. Toda la ropa debe ser introducida en esas bolsas plásticas y sellarse. Todos deben de cambiarse de ropa. Al término del partido no se permite acumularse en las duchas, es decir, debe de controlarse eso, que los jugadores estén separados. La sala aparte, para si está haciendo la prueba antidopaje, pues tiene que ser una sala exclusiva. Debe siempre minimizarse la estancia de los jugadores en el vestuario una vez concluido el encuentro. Prácticamente se bañan, se cambian y nos vemos. La conferencia de prensa que se da posterior al encuentro, esta será por telemática, es decir, no es una conferencia de prensa presencial. En caso de que un empleado del club u otra persona que haya ingresado se muestre indispuesto, será aislado inmediatamente en una sala exclusiva para tal fin hasta que pueda ser trasladado al hospital. O sea, estos protocolos tienen la visión de que si alguna persona se pone indispuesta en ese momento, hay que aislarla inmediatamente para que sea trasladado al hospital. ¿Qué con un jugador positivo? Esto es una cuestión bien importante. El jugador que dé como positivo o que tenga síntomas deberá ser aislado en su domicilio habitual, donde se procederá a la limpieza y desinfección de las instalaciones, al análisis del entorno, es decir, hacer una investigación de quiénes pueden ser sus contactos. Si este jugador vive pues con su familia, obviamente hay que investigar a sus familiares y deben de ser todos, una vez identificados, pues aislados. Se analiza todos sus contactos durante el último partido. En Europa tienen este sistema que es un sistema de celulares que se llama Media Coach, donde analiza a todos los jugadores que han tenido un contacto con el jugador afectado por un tiempo superior a 5 minutos. Es decir, se les pone un chip durante el partido y se analiza después, en el caso del jugador positivo, con quién el jugador haya estado relacionado un tiempo superior a 5 minutos. Entre más tiempo, la posibilidad del contagio es mayor. Se realizan todas las pruebas y el tratamiento del jugador y sus contactos hasta su total recuperación. Es decir, cuando un jugador se infecta, afortunadamente hemos visto en otros países que las infecciones por el COVID-19 en los atletas son en su mayoría leves. ¿Por qué? Porque no tienen factores de riesgo. Como ya nosotros conocemos, entre más enfermedades tenga una persona, que van desde sobrepeso, obesidad, esta persona obviamente tiene más posibilidad de contagiar o de sufrir una enfermedad severa. Y por lo tanto, el jugador es una persona sana, es un atleta. Así que las infecciones, en el caso que dan a los jugadores, generalmente son leves y los jugadores se recuperan sin ninguna secuela. Obviamente el problema es que el jugador pueda llevar esta infección a su familia. Nadie quiere, pues, digamos, sus padres o su familia, que el jugador sea una fuente de infección. Por eso que se hace este control tan estricto. Y entonces, ya para terminar y dar oportunidad a las preguntas, yo pienso que la manera más efectiva en la cual todos podemos apoyar al fútbol es usando correctamente la mascarilla.
como lo vemos aquí en estos vendedores en el mercado, ¿verdad? Si usted y la otra persona usan esta mascarilla descartable, la posibilidad de transmisión de la infección baja en un 75%. Y si además de usar la mascarilla, usted y la persona que está enfrente suyo, mantiene usted la distancia, la posibilidad de infectarse es prácticamente cero. Y si usted, después de que ha salido de su casa, toca, digamos, algunas cosas con su mano, pero si usa los hidrogeles cuando está fuera de su casa o se lava las manos al nomás ingresar a su casa, la posibilidad de infección es muy remota. Y además, si usted evita tocarse su cara con las manos o saludar de manos, abrazos o besos, también estamos haciendo algo muy importante para que podamos apoyar la continuidad de nuestro fútbol. Con esto yo termino esta corta presentación y daría tiempo entonces a lo que son las preguntas.